Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino. Esta vez les hablo desde los micrófonos de Mundo Insólito Radio, una emisora que se caracteriza por la libertad en contenidos, la calidez de equipo y la pasión por conocer qué hay más allá. Damos así paso a un programa tan auténtico como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. Cuentos. El maravilloso mundo de los cuentos es algo que a día de hoy muchos de nosotros continúa fascinándonos. Ha formado parte de nuestra vida. Nos los han contado y también los contamos. Es un juego en el que disfrutan ambas partes, tanto niños como adultos. Educativo también. Desde Mundo Viperino hemos hablado muchas veces al respecto de este género literario, muy utilizado también en prensa. Y no lo estoy diciendo con retintín. Desde luego que no. Se descubrió que eran una buena manera de añadir guiños sarcásticos, luego de realzar lo llamativo y después de influir en la sociedad. No en vano es el cuarto poder. El caso es que este año ha tenido mucha repercusión la película de La Sirenita porque su protagonista es de tez negra y su cabellera pelirroja ha sido sustituida por una melena repartida en rastas. Mientras hay padres que aseguran que a sus hijos les da igual el color de la piel del personaje de un cuento, otros han grabado a su familia indignada diciendo que esa no es Ariel. Tal controversia ha despertado cientos de opiniones entre la población, destacando una muy interesante: la de que los cuentos esconden un significado elitista que fue adaptado con mucha discreción a las nuevas interpretaciones que hoy en día serían un clásico. Por ejemplo, las 7 sirenas del cuento de Ariel. Simbolizan los 7 mares, pero otros consideran que son los 7 chakras del cuerpo y el alma. En Blancanieves, los 7 enanitos serían los 7 pecados capitales, pero en esta última temporada, Pinocho ha sido la historia protagonista. Ya conocerán ustedes el cuento original, ¿verdad? De un niño malvado que convirtió la vida de su padre, su creador, en un infierno, que no tenía remordimientos, que vendía todo lo que podía de los demás para poder costearse sus caprichos, se quemó las piernas de madera. La versión de Disney era un poco más dulce, claro, y obvió algunos detalles, otros tantos los cambió. Pero ¿qué hay tras del cuento de Pinocho? La novela original, publicada por primera vez en 1883, salió de la mente de un periodista italiano, además, que se ocupó de darle una carga esotérica oculta ciertamente potente. Un niño de madera que se convierte en alguien de carne y hueso. Pinocho lo desea desde el primer momento que toma conciencia de sí mismo. Y cuando se compara con los demás, ve que es de madera y el resto no, hace lo indecible por realizar ese cambio, dejándose llevar por los menos indicados y saltándose las normas. Estamos hablando de una novela sádica, desesperante, frustrante, que deja siempre un mal sabor de boca. ¿Qué cosas tienen los periodistas a veces? Conocen y como no pueden hablar, dejan sus mensajes así. Como ya saben, son muchas, por no decir casi infinitas, las interpretaciones que se les puede dar a un cuento. En los clásicos esconderían un conocimiento muy valioso y celosamente guardado con el paso de los años. Diría que cuanto más se distancia en el tiempo, más valioso es. Esta es la explicación que más se acercaría al mundo que se denuncia desde las líneas de tal novela y que con más fidelidad refleja la mentalidad de la época. O el contexto incluso podríamos corregir. Bien, partimos del punto de que hay un maestro
se le llama así, maestro, que talla a la marioneta. El maestro Gepetto, o Gepetto, anciano, en el cuento es callado, reservado. Va a lo suyo en el pueblo, es respetado. Este personaje es una alusión al demiurgo platónico y gnóstico, a un dios menor que creó un mundo físico de esencia defectuosa, un mundo dominado por una ley implacable, inalterable, a medida, que encaja como un puzzle y funciona como un perfecto mecanismo, una ley amplia y a la vez cerrada, cíclica, pero compleja. Todo el relato es la descripción sencilla del viaje iniciático del hombre hacia la meta final de la iluminación. La gnosis será lo que empuje al hombre, al ser humano, a alcanzar la iluminación tras una serie de largas vicisitudes que le pongan a prueba, que le lleven al límite y le hagan replantearse sus cosas y aprender de sus errores. Sentir todas las vías que la vida le proporciona. Que Pinocho sea una marioneta tampoco es casualidad, pero ustedes ya se habrán percatado de ello. Un detalle que salta a la vista. Una marioneta que tiene vida propia, sí, pero que cuando alguien guarda una posición superior le maneja como le viene en gana, sin que pueda evitarlo o incluso ser consciente de ello. Este paso hace referencia al conocidísimo mito gnóstico en el que se afirma que el hombre, nada más ser creado, yacía sin vida en el suelo, inmóvil, inútil. Estaba inerte, hasta que recibió una chispa divina de un mundo muy superior al de su creador. En el cuento, para que sepamos, es el hada azul, que acompaña a los mortales a continuar rectos por su sendero de la vida, el hada que es una enviada de los ángeles y Dios, según dan a entender en Disney, y que premia a quienes tienen buen corazón y da un voto de fe a quienes se arrepienten de sus fallos, lo saben ver y se arrepienten. Ese ser es superior a aquel Dios considerado menor. ¿Y cuál era la actitud de Pinocho? Arisca, infantil, soberbia. Él todo lo sabía. Nadie debía dominarle. Qué ingenuo. Qué atrevida es la ignorancia. Y más cuando pisamos un mundo tan desconocido como este. El pasaje del libro que hace mención a ello es muy significativo. Dice: «Pobre marioneta, hace bien en no querer volver a casa. ¿Quién sabe cómo le pegaría ese grandullón del maestro?» Y los demás añadieron con malicia: «Sí, ese maestro parece un caballero, pero es un auténtico tirano con los niños. Si dejan a esa pobre marioneta en sus manos, es muy capaz de hacerla pedazos». A lo largo de la novela, Pinocho es engañado constantemente, en particular por el gato y la raposa, que representan las seducciones del mundo material, ilusorio, que desvían al hombre en su camino hacia la iluminación. Ya ni digamos la escena con el feriante gitano que le hace ver lo adictivo que es gustar, los aplausos, el reconocimiento, sentir que se encaja, pero con el horrendo precio de renegar de uno mismo. Otros indican que es el símbolo de lo que supone alcanzar un puesto relevante de cara a la población, pero que no asciende de ser el bufón de quienes pagan por su cuerpo y alma. Quizá una alusión a Hollywood. Los artistas se venden allí al mejor postor y basan su personalidad en un personaje que no tiene hilos, pero que cuando acaba la función es devuelto a una jaula, y como se salga del límite establecido, acabará siendo pasto de las llamas, con lo que se amenaza a Pinocho. Esto a su vez tendría otra interpretación. Si alguien se desvía de las pautas marcadas por esos líderes borrachos de dinero, el final de su vida será tan rápido que no podrá arreglar las cosas con Dios, y el mismísimo Lucifer lo devorará. Por eso a Pinocho
En la escena sin hilos de la película de Disney está constantemente viendo marionetas de otros países porque se recorre el mundo, pero a la vez no. Ya que la visión es limitada, acorde a terceros, y se topa con personas vacías que están en su misma situación o peor, y entre ellos se sirven, se pelean, pero siempre por órdenes de quienes manejan sus hilos. Entre marionetas queda muy agradable, adorable, gracioso, mono, pero representando el mundo real, estamos hablando de cosas más fuertes. Consumo de sustancias estupefacientes, abusos polémicos, falta de intimidad, acusaciones falsas, trampas, torturas, dolor, sexo no consentido, sin importar la edad. Es el discurso que se da desde la industria del espectáculo, que esas esferas son el éxito y lo que todos desearían alcanzar, que con un solo movimiento se puede tener todo. Algo idílico, falso. Al final, Pinocho acaba envuelto entre un montón de marionetas, todas iguales, marionetas que le atosigan, y pese a todo, grita: «Soy libre y soy feliz». ¿Libre y feliz? ¿Cómo? ¿Salpicado por la influencia de vidas ajenas que se entrelazan para asfixiarte? ¡Caray! El feriante se señalaría aquí como una clara representación de uno de los Arconti, los poderes que junto con el Demiurgo rigen y gobiernan este mundo. Otros consideran que no, que la representación de los Arconti es aquel consejero que lleva a Pinocho al país de los juguetes o el país de los juegos. Sería este otro capítulo y, por cierto, merece un programa aparte para profundizar, pero bueno, vamos a intentar ser directos. Como les decimos siempre, amigos, investiguen por su cuenta, no se queden solo con lo que aquí mostramos. Leemos en la novela: en el país de los juguetes no hay escuelas, no hay profesores, no hay libros. En ese bendito país nunca se estudia. Los días se pasan retozando y divirtiéndose desde la mañana hasta la noche. Por la noche te acuestas y a la mañana siguiente vuelves a empezar. Así es. El autor cuenta que había un lugar en el mundo en el que las semanas se componían de 6 jueves y un domingo, y los jueves no había clase, así que no existían libros, ni escuelas, ni profesores, y las vacaciones empezaban el 1 de enero y terminaban el 31 de diciembre. Vamos a hacer una pequeña pausa y a pensar un poco. Nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, están, con diferencia, más horas, días y años de su vida educándose que los que estuvieron en las más selectas escuelas elitistas de las sociedades más sofisticadas y poderosas. Nunca, nunca, nunca hubo tantos estudiantes universitarios y, por supuesto, tantos docentes como actualmente. Se les escolariza apenas saben andar y hablar y emplean no menos de 20 años hasta acabar los másteres de especialización que supuestamente los ponen a la vanguardia del conocimiento o de la especialización profesional. Y cuando no es un máster hay que tener 2, 3, licenciatura, doctorado, prácticas no remuneradas y un intento y otro intento y aquí y allá. Bueno, ¿qué tenemos? Una juventud deprimida y en su mayoría ha decidido rendirse. Arruinados económicamente, sin ganas de nada. Otro sector ha preferido sucumbir a lo banal y materialista. Otros no saben ni que solo tienen polvo, sarrín en su interior. Y un pequeño porcentaje continúa luchando. Con muy poco éxito, por cierto. Adoctrinamiento en las aulas, ¿verdad? Les empieza a sonar. Desde Mundo Viperino lo hemos denunciado muchísimas veces, incluso comparándolo con lo que sucede en platos de televisión, el discurso mediático con el discurso del adoctrinamiento educativo. Pero no me quiero desviar.
Vuelvo a Pinocho. ¿Qué ocurre con nuestro muñequito de madera? Bien, se trata de una historia que claramente describe la vida profana en la que está inmersa la mayor parte de la humanidad, o estamos inmersa, constituida por la sola búsqueda de bienes y satisfacciones materiales. ¿Qué le ocurre a Pinocho en el país de los juegos? Fuma puros, bebe alcohol, se ríe de todo el mundo, insulta y se transforma en burro. Que por cierto, estoy recordando un libro en concreto. El asno de oro, de Apuleyo. Espantoso, no lo lean. El hecho de que el país de los juegos esté habitado solo por niños indica que la mayor parte de la humanidad vive todavía en un estado infantil, un estado elemental, todos propensos al vicio, inmersos en la ignorancia, y de hecho todos los niños que lo habitan se convierten tarde o temprano en burros. No es algo que únicamente le suceda a Pinocho o que por su condición de madera evolucione al animal. Y esto hace pensar en una reencarnación inferior al del estatus del ser humano. No me acordaba de Pepito Grillo, disculpen, o el grillo parlante, como dicen en otras traducciones de la novela original, que a menudo pues coge y regaña a nuestra marioneta. Representa la razón humana, la voz de la conciencia que intenta guiarle hacia las decisiones correctas. Humildemente, yo también creo que dentro de nosotros está la respuesta a muchas preguntas y las decisiones adecuadas, pero que no siempre queremos escucharnos o sentirnos. Por último, tenemos la fase de la ballena. Todos van a buscar a Pinocho. Ha desaparecido, se lo ha tragado el mar. La ballena se representa, de hecho, como un gran monstruo marino, como la reina del océano, algo enorme, infinito, peligroso, cruel o que ni siquiera piensa, algo mecánico, algo guiado por instinto natural. El tiempo que Pinocho pasa en su vientre, recordemos que es engullido por ese animal, representa el gabinete de reflexión. El gabinete de reflexión masónico que se efectúa en casos extremos. Es el paso que da el hombre de querer aislarse del mundo para buscar en soledad la verdad en su yo más profundo, porque todo lo demás que escucha es un mundanal ruido. El universo tendría un latido distinto al de los demás, un latido diferente, un latido que esconde muchas cosas propias del corazón y del alma. Y es cuando en esos momentos el hombre indicado quiere escucharlo y acompasarse con él. Todo ese sufrimiento le lleva a la oportunidad de alcanzar la iluminación, porque va superando las pruebas, las analiza y aprende de ellas. El hada azul, recordemos, es la Sofía gnóstica, la sabiduría divina. Una parte de Dios que a su vez no lo es, porque tampoco es el mismo Dios, aunque otros así lo defienden. Se ocupa de guiar al hombre que busca su evolución. Les insistimos, amigos, que nos ceñimos a la interpretación que se dio entonces de la novela original desde el contexto social o mentalidad de la época de entonces. Ni entre los propios implicados, grupos espirituales, sociedades elitistas, religiosas, se ponen de acuerdo en lo que realmente significa una cosa u otra. Por último, ya para terminar, al final de la novela, Pinocho por fin se convierte en un niño de verdad, es su premio. Es decir, tenemos aquí a un hombre que ha alcanzado la iluminación. Y para ello ha tenido que liberarse de las cadenas de la materia y la ilusión. Así, podrá continuar creciendo hasta una etapa más madura, más adulta, y después ir a lo desconocido,
gracias a esa veteranía que guiará, por cierto, a futuros niños que comenzarían siendo de madera y finalmente expirará, yendo a un mundo a los que otros no seríamos dignos. A esto se le conoce como la gran obra. El adulto que alcanza esta iluminación es considerado como la gran obra que dio el primer paso de la mano de la divinidad absoluta y habría eclosionado hacia el cumplimiento de su culminación. Son fascinantes los cuentos, ¿verdad? Es increíble cómo algo tan simple, tan corto, tan rápido, tan accesible, puede hacer un repaso sobre la vida, el antes y el después de esta, puede mencionar lo desconocido, traer el recuerdo de esos elementos que habrían caído en las manos de quienes son considerados grandes prodigios, tocados por lo divino o por la pureza de sangre. Tengan o no razón, creo que es interesante insistir en que no estamos solos en el mundo, que el universo es un misterio, que la propia vida encierra enseñanzas increíbles y que quizá el final que todos conocemos, que es el de la vida, aquello que nos lleva a la muerte, quizá no sea el mismo para todos. La duda es el principio de la sabiduría, remarcó Descartes. Pienso que ustedes, amigos, tienen la última palabra para decidir cómo llevar su vida, con qué ojos mirarla y qué es, para uno mismo, ese camino tan fascinante que lleva a la iluminación. Nosotros, como siempre, les leemos con mucho interés, mucho cariño, y nos sentimos muy agradecidos de acompañarles minuto a minuto. Nos vemos en el próximo programa.